Muy buenas tardes, amigos de Costa Rica Noticias. Les saluda Melissa Valerio y es un placer acompañarles en esta edición del mediodía con toda la información. Me acompaña hoy José David Pérez. Muy buenas tardes, José David. Buenas tardes, Melissa. O más bien yo lo acompaño a usted. Sí. Bueno, ¿qué tal ese fin de semana? Muy bien, gracias. ¿Descansada? Descansada, con las baterías puestas y con mucha información hoy. Así es, efectivamente. Gracias por sintonizarnos en Costa Rica Noticias, nuestra edición al mediodía, tanto en 13 Costa Rica Televisión como en nuestros medios digitales y en 101.5 Costa Rica Radio. Vamos de inmediato con nuestros titulares. De datos de la presidencia aseguran que en este punto se confirma la Esta mañana la Defensoría de los Habitantes inició un proceso de investigación sobre el tema del acceso de datos con una serie de dudas hacia las autoridades gubernamentales sobre el decreto que ya fue derogado. Expertos cuestionan el artículo 7 del decreto que creó la Unidad de Análisis de Datos de la Presidencia. Aseguran que en este punto se confirma la obtención de los datos confidenciales de las personas y lo más riesgoso que está abierto para recopilar cualquier información que tengan las instituciones. A enero del 2020, Costa Rica presenta un aumento de los casos de dengue del 76% comparado con la misma fecha del año anterior. Se registran por el momento 543 enfermos por esta causa. Minor Sterling acusa a Otón Solís de crear a propósito la estructura que permitió la estafa del 2010 al Tribunal Supremo de Elecciones. Ante los diputados, el extesorero del PAC también extendió responsabilidades al actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales. Y en el ámbito internacional, la Unión Europea moviliza 230 millones de euros para combatir el coronavirus. Bueno, un tema ha conmocionado a nivel nacional porque 3 poderes de la República se han visto involucrados: el Poder Ejecutivo, el Judicial y la Asamblea Legislativa. Y como se había denunciado, la Defensora de los Habitantes llegó a Casa Presidencial con una lista de preguntas sobre el funcionamiento de la Unidad de Análisis de Datos. Luego de reunirse con el presidente Carlos Alvarado, Catalina Crespo informó que acudirán a la Fiscalía General para que determine si se incurrió o no en algún delito. De acuerdo con la defensora, aunque Alvarado respondió a algunas de sus interrogantes, aún hay aspectos que no los tiene del todo claros. Por su parte, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, aseguró que esta unidad queda suspendida por el momento y que están abiertos al escrutinio público. Nuestra compañera Helen Naranjo nos informa en vivo desde Casa Presidencial. Helen, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes, compañeros y amigos televidentes. Esta mañana, por más de 2 horas, la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, y un grupo de sus asesores se reunieron con el presidente de la República y varios funcionarios acá en Casa Presidencial con el fin de aclarar las dudas que tenemos muchos de los costarricenses con respecto a la Unidad de Análisis de Datos que pues reveló un medio de comunicación la semana anterior. Tenía el gobierno, inclusive desde sus inicios, donde se podía pues conocer información, al parecer confidencial, de los y las costarricenses. Y es que, según Catalina Crespo, una de las principales dudas que ellos tenían es desde hace cuánto que está funcionando esta unidad, qué se ha hecho, con qué propósito y qué tipo de información sensible es lo que se ha recabado por parte de los 3 funcionarios que conforman esta unidad de análisis de datos. Vamos a escuchar precisamente a doña Catalina con la intervención que hace esta mañana, y uno de los puntos que más le llama la atención es el dato de los vehículos que se tiene de la Embajada de los Estados Unidos y no de otras instituciones como el CONAPAN y la Defensoría, la Contraloría y demás explicaciones que ella pidió pues al gobierno sobre este tema. Veamos. Una de las cosas que estábamos viendo
es la importancia de la información que se está recibiendo. ¿Qué sirve eso? O sea, ¿para qué sirve esta información? Sí estuvimos, el equipo técnico de la Defensoría, estuvimos trabajando todo el fin de semana viendo esos cuadros, viendo la información que tenían ahí. La flotilla de carros, que eso estaba en la formación, en la base de datos. Esa flotilla de carros no tienen flotilla de la Contraloría. No hay números ahí, no hay de CONAPTIS, no hay de CONAPAM, no hay de la Defensoría, pero sí tenemos 89 vehículos de la Embajada Americana. Entonces, eso hay que pensar qué es el objetivo para tomar decisiones con eso. Después, otro caso que ha estado llevando la Defensoría, que es el caso del Liceo de Chacarita de Punta Arenas. Cuando usted va a los datos, a la base de datos que tiene este equipo, si usted solo ve los datos, son claros que los datos lo que van a decir es el colegio no está mal, pero si usted va en persona y nosotros que estuvimos ahí con el cuerpo de bomberos, el cuerpo de bomberos nos estaba diciendo de 1 a 10, este es un 11 que se puede incendiar inmediatamente, pero la base de datos no está diciendo eso. Doña Catalina Crespo, defensora de los habitantes, informó que esta misma tarde van a pedirle a la Fiscalía General de la República que realice un peritaje técnico acá en Casa Presidencial, estrictamente en esta unidad de análisis de datos que el presidente pues ya anunció el fin de semana que por el momento el decreto está que creaba precisamente una unidad y que paraliza el trabajo que allí para dar a conocer costarricenses qué es el trabajo que se ha hecho y cuáles son los fines. Vamos a pasar a escuchar a Víctor Morales Mora, quien es el viceministro de la presidencia más bien, y esta mañana en que no hay ningún secreto en esta unidad, que estaban esperando el momento oportuno para darla a conocer y que se realiza solamente con el fin de hacer políticas públicas a nivel de gobierno, pero lo que entra pues la duda es de todos esos datos que se podían estar recopilando a lo largo de este tiempo que existe la unidad y pues él dice que están de puertas abiertas para que tanto la Fiscalía como la Defensoría y cualquier ente gubernamental o ciudadano necesite conocer qué es lo que allí se realiza. Vamos a escuchar lo que dijo esta mañana Víctor Morales Mora. Es una iniciativa secreta. Esta es una iniciativa que en el transcurso de los meses anteriores se ha estado presentando, incluso en algún noticiero, en un programa de televisión, hubo una presentación de productos de esta iniciativa. Ha habido espacios con algunos formadores de opinión para presentar la iniciativa, se ha presentado con la ministra de Trabajo recientemente, incluso en el seno de la UCAEP, una presentación de los contenidos para efectos de definición de políticas de empleo, política salarial. Es decir, lo que sí que tenemos que descartar y rechazar es que aquí ha habido secretismo, que esto se ha querido manejar en secreto. Eso no es de esa manera. Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia, quien daba declaraciones sobre este tema, y es que hoy en alguna hora del transcurso de este día pues se va a estar dando a la ciudadanía en cadena nacional un mensaje por parte del presidente sobre este tema que ha generado pues tanta polémica, y ellos aseguran que es un error a la hora de redactar el artículo 7 de este decreto que se publicó precisamente en la Gaceta la semana anterior, donde habla del tema de información confidencial y que fue pues paralizado por el presidente derogado en este momento para poder hacer un análisis. No han dicho que vayan a eliminar pues esta unidad o que vayan a dejar de funcionar como lo han estado haciendo. Incluso en este momento precisamente Diego Fernández, quien tiene a su cargo la coordinación de la unidad de análisis de datos presidencial, está dando pues un taller a los medios de comunicación explicando un poco sobre el trabajo que se ha venido haciendo y cuáles son esas políticas públicas que se han hecho a raíz de la información que ellos han recabado. Sin embargo, pues siguen varias dudas y consultas que tenemos nosotros como periodistas y también la ciudadanía en general al respecto de cómo se clasifica, cómo se obtiene esta información y cuál es el uso que se le da. Vamos a pasar a ver también en pantalla información
precisamente que se ha venido generando sobre este tema y que nos hemos preparado para ustedes en las últimas ediciones. ¿Y qué buscaba este decreto? Como tienen en pantalla, busca crear una oficina especializada para el manejo de datos personales y confidenciales. Este decreto fue firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, el ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y el ministro interino de Planificación, Daniel Soto. También podemos ver en la información que el artículo 7, el que les mencionaba, tiene una obligación de acceso a la información. También se brinda acceso a la UPAD, que es esta unidad de la Presidencia de Análisis de Datos, a información de carácter confidencial con la que se cuentan las instituciones públicas cuando así se requiere. Y nos dice también en la última pantalla que tienen ustedes en imágenes que son los datos sensibles, abro signo de preguntas, son aquellos que por su influencia en la intimidad requieren una mayor protección. El resto de datos de carácter personal, por ejemplo, referencias al origen racial, la salud, la vida sexual, las creencias, infracciones penales o administrativas. Esto para aclarar un poco más el panorama a las personas, a nuestros televidentes y también amigos radioescuchas sobre lo que hace esa oficina y cuáles son pues las consultas planteadas. En un próximo pase pues estaremos hablando un poco más sobre este taller que precisamente Diego Fernández, el líder de la UPAD, está dando a los medios de comunicación para rendir cuentas sobre lo que ha venido haciendo esta unidad de gestión. Cadena nacional que también se estará dando en las próximas horas en todos del país. Compañeros, esta es la información que tengo de momento acá de Casa Presidencial. Ustedes tienen más desde el estudio. Buenas tardes. Gracias, Helen, por el detalle de la información y por supuesto que estaremos dándole muchísimo trámite a todo lo que ocurra respecto a este tema en particular que ha sido de tanta polémica y trascendencia en nuestro país en los últimos días y bueno, las reacciones y versiones de las personas involucradas y de quienes están precisamente vinculados con el tema en particular. Vamos a seguir con más información. Como lo decía mi compañero José David, desde el Congreso también se analiza la posibilidad de establecer una comisión especial para investigar la creación de la Unidad de Análisis de Datos de Presidencia. La iniciativa la impulsan los socialcristianos. Los diputados y diputadas podrían votar este lunes para crear una comisión que investigue y busque responsabilidades por la creación de la unidad de datos que pretendía crear el Poder Ejecutivo. El gobierno derogó el decreto que creaba esta unidad ante los reclamos de varios sectores, pero en el Congreso el debate apenas comienza. No, eso no se acaba con la derogatoria. Me parece que el hecho de haber hecho el decreto y derogarlo fue nada más lo que nos alertó a todos de lo que estaba sucediendo. Esto viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Tenemos que tomar acciones, tenemos que llegar hasta lo último. Tenemos que hacer un consenso entre las diferentes fracciones de qué va a ser lo más adecuado para que hagamos, si ya sea hacer esto en plenario, si sea una comisión investigadora o sea en control de ingreso y gasto público. Creo que es un tema que tenemos que conversar las diferentes fracciones. Este domingo la fracción del PUSC presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Poder Ejecutivo. Y va en dos líneas, una por acciones y otra por omisiones. Las acciones en contra de quienes han estado trabajando con esta oficina, de quienes han estado generando información en esta oficina y de quienes inclusive presentaron o firmaron este decreto, que el hecho de que haya sido derogado no significa que no hayan cometido el acto y el acto inconstitucional a sabiendas de que era inconstitucional. Entonces, esa es una de las partes que trae la acción y la otra es por omisión a la Oficina de Protección de Datos, puesto que sabiendo que tenía más de un año de estar funcionando, esta Oficina de Dirección de Protección de Datos había hecho caso omiso a lo que estaba sucediendo. Esta tarde las fracciones definirían si crean una comisión investigadora, si envían el tema a una comisión ya existente o bien llaman a comparecer a los señalados ante el plenario. (12:14 minutos de la tarde). Vamos a hacer un repaso por las condiciones del tránsito en algunas de las principales vías de nuestro país, gracias a cámarasvialescr.com. Vamos al sector de la Florencio del Castillo con un panorama bastante positivo para los conductores, sin ningún problema, quienes están a las 12:15 minutos transitando por este sector. Ahora nos trasladamos al sector de la Firestone, la ruta 1, General Cañas, bastante fluido, los 3 carriles hacia San José y los 3 carriles hacia Alajuela.
Y el sector de La Uruca, específicamente en las cercanías de la Plaza de Deportes, de la Plaza de Fútbol de La Uruca, no presenta de momento ninguna complicación, carretera totalmente seca, cielo despejado, no hay problema para quienes están a las 12:15 transitando por este sector. Hasta ahora damos una primera pausa comercial, sin embargo traemos más información sobre esta unidad que se creó en Casa Presidencial y ha creado de qué hablar en el Poder Judicial, Ejecutivo y Legislativo. A enero del 2020, Costa Rica presenta un aumento de los casos de dengue del 76% comparado con la misma fecha del año anterior. Se registran por el momento 543 enfermos por esta causa. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy? Libérese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? SINAR te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINAR y vos. Festival Cervantino 2019, solo en 13, Costa Rica Televisión. Actualidad. Investigación. Hechos. Contexto. Profundidad. Interés público. Compromiso. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Con 18 minutos de la tarde. Gracias por permanecer en sintonía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía. En el primer trimestre de este año estará lista la rehabilitación y demarcación de la ruta por el Cerro de la Muerte. Esto es parte de la inversión de 7.000 millones de colones que ha hecho el gobierno en la Interamericana Sur. En el Cerro de la Muerte se está demarcando la línea de centro de manera provisional, esto para que sirva de guía a los usuarios, mientras el asfalto recién colocado cumple su periodo de reposo, para luego colocar pintura termoplástica tanto del centro como los bordes y el dibujo de figuras y textos. Este fin de semana el presidente Carlos Alvarado visitó 7 obras de infraestructura vial en la zona sur del país, con la compañía del ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, y varios jerarcas nacionales, constatando el inicio de esta obra. De esta gira hemos visto distintas obras en toda esta ruta, lo que son obras de conservación, los carriles de ascenso para lograr que el tráfico fluya más rápido, también las obras de asfaltado como estas que se ven en esta ruta que permiten que el rodaje de los vehículos sea más cómodo, más ágil, sin rugosidad y sin brincos, y también la demarcación que permite la seguridad en la obra. Aquí vemos el punto donde se está llegando a la demarcación y las señales que permitan al equipo que está trabajando continuar haciendo esta importante obra. Esto es parte de la inversión que está realizando el Ejecutivo con la rehabilitación de caminos en la Interamericana Sur, en los que se invierte más de 7.000 millones de colones. Durante años hemos sufrido la necesidad de trasladarnos de Pérez Celedón, y no solo de Pérez Celedón, sino del sur hasta San José, y pues hoy vemos la diferencia gracias a
a un gobierno que realmente nos ha vuelto a mirar, a la región Brunca, al sur, y pues a un señor ministro que hay que agradecerle el trabajo que está haciendo. Yo realmente me siento como representante del Cantón de Pérez Celedón y de la Comisión Brunca muy satisfecha, muy honrada de ver estos avances, no solamente acá en Ruta 2, sino en otras rutas del Cantón de Pérez Celedón. Con esta inversión se beneficia a habitantes de las comunidades de General Viejo, El Hoyón, La Angostura, Naranjo de Platanares, Santa Teresa, así como de quienes transitan la Ruta Nacional número 2. Cambiamos de tema. La presencia de varios especialistas en el hospital de Pérez Celedón logró bajar las listas de espera de años a meses. Los especialistas que llegaron al Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón son de ortopedia, neurocirugía, vascular periférico, oftalmología, urología y gastroenterología. Por ejemplo, ortopedia, que era una de las áreas más complejas, disminuyó en 618 días las listas de espera, es decir que pasó de 2.901 pacientes a 310 pacientes. Además, 3 fisiatras del Senare durante este fin de semana apoyaron este centro hospitalario para atender 225 pacientes que requerían el servicio, pasando así listas de espera de años a meses. Y ahí en el hospital en Pérez Celedón estaremos acompañando una de las jornadas de atención que se están haciendo, en la cual se desplaza personal de otros hospitales para atender personas de Pérez Celedón y reducir las listas de espera. El presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, y el presidente de la República realizaron este fin de semana una visita al Hospital Escalante Pradilla. Aseguraron que la ayuda a este centro continuará para disminuir cada día más las listas de espera. El presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social asegura que la mejor prevención contra el coronavirus es el lavado de manos. Durante los 2 últimos meses, el coronavirus ha tenido a la población mundial en alerta. A nivel internacional se habla de una preparación de cada país para hacerle frente. Sin embargo, el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, considera que la mejor preparación debe ser el constante lavado de manos. Entre 1940 y el 2018 han aparecido en el mundo más o menos 330 virus que generan enfermedad humana. Muchos vienen de procedencia animal, a veces vienen de murciélagos, a veces de cerdos, de camellos, de pájaros, de todo tipo. Lo importante lo que es importante que sepa la población costarricense es que la Caja Costarricense de Seguro Social es un sistema robusto. El coronavirus continúa expandiéndose. Ahora está afectando 3 países más en Asia Central: Afganistán, Bahrein y Kuwait. En total son 30 países infectados y se registran 30 muertos ya fuera de China, lugar donde inició la enfermedad. Aún así, autoridades de salud confirman que Costa Rica no registra ningún caso de coronavirus. Lavarse las manos es probablemente lo más importante. Y cuando hablamos de lavarnos las manos, estamos hablando de hacerlo al menos 5 veces al día. Si lo pueden hacer 10 veces al día, mejor. Porque esta es la ruta de contagio más común para este tipo de virus. La gente se toca la nariz, se toca la boca, luego se da la mano y otro puede contagiarse de esa manera. Para la Caja Costarricense de Seguro Social no se debe tomar nada para prevenir este virus, pues aún no existe la vacuna. Su contagio se da principalmente por ausencia de técnicas de estornudo y tos, así como la contaminación alimentaria y por las manos. Al mes de enero del 2020, Costa Rica presenta un aumento de los casos de dengue del 76% comparado con la misma fecha del año anterior. Se registran por el momento 543 enfermos por esta causa. El Ministerio de Salud hace un llamado a la población costarricense para que no bajen la guardia, pues este 2020 el mosquito Aedes aegypti está haciendo estragos con el incremento del dengue. Esta enfermedad registra a enero del presente año 543 enfermos por esta causa. Eso representa un aumento del 76% con respecto al año anterior. Las regiones más afectadas por el momento son Huetar Caribe, Central Norte, con 150 y 128 casos respectivamente. Esta enfermedad también es 100% prevenible
si eliminamos los criaderos del mosquito transmisor. El año 2019 fue el peor año del dengue de las Américas y este año comenzamos mal, no solo en Costa Rica, sino en otros países de América. La solución está en nuestras manos, eliminar criaderos. Para las autoridades de salud, las medidas a implementar son eliminar los criaderos como llantas, baldes y recipientes, aplicar repelente contra los mosquitos en la piel expuesta y usar camisa manga larga, así como pantalones, además de utilizar los mosquiteros. Los síntomas de esta enfermedad son fiebre alta, rash en la piel, vómito, dolor de cuerpo y diarrea, por lo que se recomienda a la población estar alerta ante estos y acudir lo antes posible a algún centro de salud en caso de sentir las molestias. En el 2019 fue uno de los peores años de esta enfermedad para las Américas y por el arranque que tiene este 2020 el panorama no es muy positivo, según informó el Ministerio de Salud. ¿Y cómo se encuentra el tipo de cambio según el Banco Central de Costa Rica? Lo vemos a continuación en pantalla. La compra en 569,46 céntimos y la venta en 575,93 céntimos. La creación de una unidad presidencial de análisis de datos en Costa Rica fue uno de los temas más discutidos en las redes sociales. Hola, la discusión de innumerables temas y situaciones no solo es personalmente, sea en casa, en el trabajo, mientras nos trasladamos a los sitios, también se da y de manera muchas veces intensa en las plataformas de redes sociales. Les mostramos sobre qué se comenta y un poco por qué. En Twitter, el canal de la crítica, los argumentos y la información rápida. En Twitter, los dos tópicos más discutidos fueron UPAT y China. La Unidad Presidencial de Análisis de Datos fue el top en Costa Rica, en donde personalidades nos hicieron esperar, entre ellos Juan Diego Castro, externó denunciar al presidente, sus dos ministros y los funcionarios de la UPAT como autores de los delitos de prevaricato y violación de datos. El sindicalista Albino Vargas publicó: UPAT espionaje presidencial. Es patético escuchar a parlamentarios de Liberación y la Unidad rasgándose las vestiduras por lo que ha hecho Alvarado y su grupo UPAT, jugando de oposición cuando han sido cogobierno. Por último, el analista político Gustavo Araya expresó que el error de Casa Presidencial con la UPAP es gravísimo, porque desoye todo contexto y porque yerra en los detalles y en lo general. Por suerte tenemos una institucionalidad fuerte, ya harán su trabajo la prensa, la Asamblea Legislativa e instancias de la Defensoría. En Facebook, la red con más usuarios en el mundo. En Facebook, el coronavirus o COVID-19, como fue bautizado por los científicos, no deja de preocupar a la humanidad. Por ejemplo, CNN en español publica: China emite advertencia de viaje a Estados Unidos ante malos tratos a turistas por coronavirus. Situación similar se vive en otros países del mundo. Por ejemplo, en Ucrania no quieren a sus compatriotas evacuados de China. El avión con 45 evacuados ucranianos y 28 de otros países, la mayoría latinos, fueron recibidos con piedras, fuego y barricadas. Pasamos a Instagram, la plataforma de las fotografías, los filtros de imágenes y los videos. Instagram retrató la llegada de Donald Trump a la India, en donde el mandatario estadounidense externó a su homólogo: Namaste, India siempre tendrá un lugar muy especial en nuestros corazones. Todos los días en nuestras ediciones les informaremos lo que discutimos, lo que circula en redes sociales. Recuerde seguirnos en nuestros perfiles, donde puede ver y escuchar estas y otras noticias. En Facebook estamos como Costa Rica Noticias. En YouTube también puede estar al tanto de lo que abarcamos con nuestro canal. En Twitter, @SinarNoticias. En Instagram como Costa Rica Noticias. Hasta la próxima. A las 12:29 del mediodía hacemos nuevamente una pausa, pero pronto vendremos con información en vivo desde Casa Presidencial sobre la creación de esta polémica unidad de datos. Ya venimos. Minor Sterling acusa a Otón Solís de crear a propósito la estructura que permitió la estafa del 2010 al Tribunal Supremo de Elecciones. Ante los diputados, el extesorero del PAC también extendió responsabilidades al actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales.
Ahorre con el Banco Popular, que solo grandes beneficios le traerá. Como a Pepe, que con su plan naranja pudo pagar el marchamo. ¡Qué salvada! O María, que con su ahorro a plazo pudo terminar sus estudios y ahora tiene un título universitario. Y Beto, que tuvo un imprevisto con su compu, pero con el ahorro de su cuenta naranja pudo comprar una nueva. Al igual que ellos, yo disfruto los beneficios de ahorrar con el Banco Popular. Solicite el suyo ya. ¿Qué les parece si empezamos la mañana con un café y unos consejos de salud para estar con toda la pata? En nuestra sección de turismo les tendremos excelentes recomendaciones. Qué bueno que estás comiendo saludable. En nuestra sección de cocina tendremos deliciosas recetas para que se siga cuidando. En radio, televisión e internet te invitamos a tomarte un café con nosotros y conocer todo lo que te interesa en Café Nacional, la única revista multiplataforma de las mañanas. En la serie Porque la esclavitud, vemos cómo millones de mujeres en Medio Oriente trabajan bajo situaciones precarias con salarios de hambre. Este domingo, 1 de marzo, a las 11 de la mañana, solo en 13, Costa Rica Televisión. No se pierda el sorteo de la Lotería Nacional. En vivo, todos los domingos a las 7:30 de la noche. Solo por 13, Costa Rica Televisión. 12:31 minutos de la tarde. Gracias por permanecer en sintonía de Costa Rica Noticias, edición al mediodía a través de 13 Costa Rica Televisión, 101.5 Costa Rica Radio. Como lo decíamos al inicio, Casa Presidencial realizó hoy un taller a los medios de comunicación explicando lo que es esta unidad de análisis de datos que se ha creado toda una polémica y que ha involucrado todos los poderes del Estado. Nuestra compañera Helen Naranjo trae la información. Buenas tardes, Helen, nuevamente. Gracias y buenas tardes nuevamente. Como les decíamos hace algunos minutos, esta mañana se desarrolló un taller en el que se le explicó a los medios de comunicación cuál ha sido pues el recado de información y para qué se utilizó un poco esta información en lo que fue este equipo de recabación y análisis de datos. Vamos a escuchar precisamente un poco de las declaraciones que diera Diego Fernández hace algunos minutos, quien es la coordinación de este equipo de análisis de datos. Herramientas cuantitativas como Excel, Economista, Alejandro, y pues fuimos desarrollando esta idea de trabajar en conjunto para implementar las herramientas que hoy les quisiera compartir. Posteriormente conocimos otra de las personas en presidencia que nos podía apoyar el equipo, y es así como fuimos desarrollando una serie de productos en el cual el reto no era hacer una visualización, un gráfico, no, era cómo llevamos de esa información a la toma de decisiones de política pública, es decir, cómo eso realmente se traduce en impacto positivo para las personas. Es eso lo que hemos hecho y ya hemos tenido resultados, se los vamos a compartir, y es lo que quisiera explicar ha sido la principal motivación que llevó a la propuesta de institucionalizarlo, de dejarlo instaurado, y nos llevó a formalizarlo, y de ahí surge la idea de hacer un decreto, que si el decreto en el proceso tuvo errores de redacción, efectivamente, como el ministro de la Presidencia lo ha dicho, los hay, y eso generó una duda, y eso, ser sensibles a esa duda es lo que agradezco yo haya llevado a que se haya derogado el decreto, pero no que nos pierda de lo fundamental que planteaba la señora viceministra, y es cuál es el propósito de implementar estas herramientas en la Presidencia de la República. Doña Silvia Lara es viceministra de la Presidencia y fue anunciada a través de un Twitter ayer por el presidente
como la encargada de recabar todas las observaciones que se han hecho con respecto a este tema de la que fuera la unidad de análisis de datos, que bueno, nos dice usted, doña Silvia, que al derogarse el decreto ya deja de existir esta unidad, y cuál es el papel fundamental que usted va a cumplir a partir de este momento que ya están pidiendo la intervención de la Fiscalía, y también la Defensoría de los Habitantes está haciendo investigaciones de lo que se ha venido haciendo a través de este tiempo con los datos. Hay tres procesos en marcha muy importantes. Uno, la Defensoría está acá en Casa Presidencial haciendo una investigación, una reunión con el Presidente de la República hoy en la mañana. El Presidente de la República le reafirmó a la Defensora de los Habitantes la completa y más absoluta apertura de Casa Presidencial a todos los datos, información y funcionarios que la Defensoría requiera para aclarar esta situación. Por otro lado, como ya también el presidente lo anunció ayer, todo el trabajo que ha venido desarrollando este equipo de personas está suspendido, detenido. Estas 3 personas están dedicadas, hasta que no se defina lo contrario, atender exclusivamente los requisitos de información que está planteando la Defensoría de los Habitantes. Esa es la segunda línea de trabajo. Y la tercera, el presidente me ha solicitado que recoja las observaciones que hay en relación con las dudas que pueden haber en relación con el uso de la ciencia de datos para hacer política pública, ¿no? ¿Cuáles son las dudas que hay ahí? Esto es muy importante porque no hay duda que es fundamental que podamos hacer pública con mucha precisión para llegar a quienes más lo necesitan y para poder hacer una inversión muy, muy eficiente de los recursos públicos donde verdaderamente más impacto tienen. Ahora, eso debemos hacerlo simultáneamente con garantizar los derechos a la privacidad de la información de las personas. Eso es justamente lo que la Defensoría va a investigar. Pero encontrar esos equilibrios sin perder de vista el propósito de que este país tenga política pública basada en la evidencia, ese es el mandato que tengo, es decir, cómo lograr mantener ese objetivo, pero siempre a partir de una escucha de las observaciones que hay. Ya usted ha tenido experiencia en este ámbito de crear políticas sociales a raíz de datos. ¿Cómo es que lo han logrado? ¿De dónde se puede lograr esa información de forma que no se accese a información confidencial de las personas? Sí. A ver, aquí tenemos un objetivo muy, muy importante. Vean, hay un recorte muy importante al gasto público. Demanda ciudadana a que se haga un mayor recorte al gasto público. Pero no se trata simplemente de pasar la tijera a como sea, porque pasar la tijera a como sea puede significar estar comprometiendo los derechos humanos de muchas personas a los servicios públicos. Entonces, estamos usando estas herramientas de análisis del presupuesto para identificar en qué casos realmente podemos hacer un recorte sin afectar los derechos humanos de las personas a los servicios públicos de educación, de salud, de transporte. Es en esa tarea en la que estamos y yo en eso tengo mucha experiencia. Tengo mucha experiencia en poner el ojo en que más lo necesitan, en garantizar la eficiencia de la inversión pública, ver que se esté invirtiendo donde se tiene más impacto, donde hay más razón de hacerlo, que no se haga simplemente obedeciendo a decisiones discrecionales de algunas personas o a grupos de presión. Tenemos que hacerlo con base en la evidencia, con base en los datos. Repito, no se trata de reducir el gasto público de cualquier manera, a lo loco y como sea, y simplemente pasando la tijera. Debemos hacerlo garantizando que eso no violente los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas de este país a los servicios públicos a los que tienen derecho. ¿Cuánto tiempo, doña Silvia, necesitará usted para recabar estas observaciones y de parte de cuáles sectores va a recabar información, con quiénes se piensa reunir? Sí, bueno, estamos identificando a los actores que más han planteado observaciones de diferentes sectores institucionales de la academia, en el ámbito político y en el ámbito de las organizaciones sociales. Una vez que tengamos eso recabado,
y completamente claro, vamos a definir cuál es el siguiente paso. Perfecto, muchísimas gracias a Silvia Lara, viceministra de la Presidencia, por ampliarnos esta información y que nosotros también pues estaremos dándoles a ustedes mayor cobertura en nuestras próximas ediciones. Es un reporte de Helen Naranjo, acá desde Casa Presidencial. Buenas tardes. Muchas gracias a nuestra compañera Helen por la información que nos brinda en vivo de todo lo que aconteció esta mañana desde Casa Presidencial. Siempre en este tema, el artículo 7 del polémico decreto que creó la Unidad de Análisis de Datos de la Presidencia de la República y posteriormente derogado, permitía a esa unidad acceder a información de carácter confidencial de los ciudadanos que estuviera en poder de las instituciones públicas. Costa Rica Noticias consultó a expertos en el manejo de datos sobre este aspecto. El artículo 7 del decreto que creó la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, denominado Obligación de Acceso a la Información, es lo que para los expertos causa el mayor problema. Textualmente dice: las instituciones de la administración pública central y descentralizada deberán permitir el acceso a toda información que sea requerida por parte de la UPAD para el cumplimiento de sus fines y objetivos, salvo aquellos casos particulares donde la información sea considerada como secreto de Estado. Más abajo en ese mismo artículo señala: también se brindará acceso a la UPAD a información de carácter confidencial con la que cuenten las instituciones públicas cuando así se requiera. Es aquí donde los expertos de Abriendo Datos Costa Rica señalan que la Ley de Protección de Datos no menciona el dato confidencial. Y es ahí donde entra la duda a qué se refiere, ya que queda abierto para adquirir cualquier dato personal. Entonces, desgraciadamente, este decreto, al referir a ese artículo 8, porque si nosotros lo leemos, dice que, referido al artículo 8 de la ley, hace un énfasis en que desea tener acceso a esos datos confidenciales, pero no tenemos claro qué son datos confidenciales. Entonces, evidentemente, se nos levantan las señales de alarma y serán datos sensibles. Es evidente y es importante que haya instituciones que colecten esos datos. Evidentemente tienen que recolectarlos del Ministerio de Salud. Esperamos que tenga un expediente médico de cada una de las personas, de la caja, eso es obvio. El asunto es que la ley no les da permiso de compartirlo entre instituciones y por ahí es donde anda el problema. Para el ex juez Eduardo Acuña, los datos confidenciales son todos aquellos del ámbito privado de cada persona. Son todos los que están tutelados por el ámbito de intimidad, lo que llamamos el ámbito privado de las personas. Entonces entran, por ejemplo, registros médicos, información policial, información financiera, información contable, datos de domicilio, datos de preferencia o orientación sexual y cualquier otro que pudiera ser utilizado en menoscabo de mi privacidad está cubierto por ahí. Ahí hay que tener claro que ese ámbito de privacidad solo puede ser dispuesto por la propia persona que decida hacer público toda esta información porque quiere o por orden de un juez en los casos en los que medie investigación de un delito. Además señalan que esto podría permitir que también se obtengan datos de comercios o empresas. Sobre este mismo tema, 2 abogados acudieron esta mañana al Ministerio Público para denunciar penalmente al presidente Carlos Alvarado y algunos de sus ministros por la creación de esta unidad de análisis de datos. La Fiscalía General confirmó el recibo de 2 denuncias e indicó que ambas serán remitidas a la Fiscalía General, a la Fiscala General Emilia Navas para el respectivo análisis y la apertura de la respectiva investigación. La abogada Gloria Navas fue una de las litigantes que llegó a la Fiscalía General muy temprano para interponer la demanda. El periodista Andrés Ortiz está con ella y nos amplía. Muy buenas tardes, Andrés. Gracias, compañeros. Buenas tardes. Desde el fin de semana ha circulado que la licenciada Gloria Navas planteó una denuncia penal contra el presidente y a varios ministros de Casa Presidencial por la unidad de análisis de datos que en su momento fue creada mediante un decreto y que también fue derogada, así se informó desde el viernes anterior. Es hoy por la mañana donde la licenciada presenta formalmente la denuncia y para eso nos encontramos con ella para que nos explique de qué se trata y también ya de la formalización de esta denuncia presentada. Doña Gloria, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Tal vez si nos detalla primero ese punto de que hoy por la mañana ya ustedes presentaron la denuncia formal. Sí, en efecto, ante la Fiscalía General, porque
en razón de la violación y la calidad de los funcionarios públicos, presidente, ministros, tiene que tramitarse por vía de la Fiscalía General de la República. Doña Gloria, ¿de qué se trata esta denuncia? En sí, ¿qué es lo que usted está planteando como un posible hecho delictivo y cuáles serían esos presuntos delitos que usted estaría señalando en esta denuncia? El asunto es sumamente delicado, trasciende incluso, en mi opinión, la competencia penal, la lesión a los derechos fundamentales que se está causando es tan seria que entre en funcionamiento la Asamblea Legislativa a través del control político, entrará eventualmente la Sala Constitucional por el tema de la legalidad constitucional, el ambiente dentro del cual debe analizarse todas estas actuaciones y también en la vía penal. Básicamente lo que se acusa es el quebranto al principio democrático, el artículo 1 de la Constitución Política, desde luego el artículo 24 que protege la intimidad de las personas y, por supuesto, estos hechos también encasillan en delincuencias particulares, como podría ser no solo el incumplimiento de deberes, sino el prevaricato. Pero en mi opinión, la seriedad de este asunto es el espionaje indebido que se ha venido estableciendo en la Casa Presidencial, el peligro de una política en ese sentido oculta a la ciudadanía y debemos reaccionar. De tal manera que la pretensión es que el Ministerio Público intervenga de inmediato, que ordenen los allanamientos pertinentes, que recolecten información, el registro y el secuestro de la información necesaria para la investigación, porque obviamente esto es un hecho que se ha venido consumando desde hace varios meses atrás a espaldas de la ciudadanía. Y el derecho de la información, el derecho de la libertad, la protección de datos son garantías esenciales del ciudadano. Doña Gloria, precisamente la pretensión inicial sería esa, que el Ministerio Público actúe de inmediato. Por supuesto, porque es el órgano más sancionatorio que tenemos dentro del régimen constitucional y legal costarricense. Por supuesto, ellos son los que tienen la facultad para investigar las delincuencias y también para ejercer derechos esenciales en investigación, como los allanamientos, el secuestro de documentos, la investigación de personas, en fin, es quien tiene todas las potestades por ley para hacer este tipo de investigaciones, sin perjuicio de las investigaciones que haga el control político de la Asamblea Legislativa, que es obligado, la posibilidad incluso de un referéndum para que el presidente se vaya para la casa y sus ministros. La ofensa al país es muy seria y muy peligrosa. Doña Gloria, ¿quiénes serían los denunciados valga la redundancia, en esta denuncia que usted plantea el día de hoy? Aparte del presidente de la República, estamos denunciando al ministro Morales, ministro de la Presidencia, que suscribió el decreto, el ministro interino de Videplan, don Daniel Soto, y también que se investigue a los funcionarios que ya públicamente se ha anunciado que han participado en estas actividades. Bien, la licenciada Gloria Navas nos detallaba precisamente sobre esta denuncia. Doña Gloria, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, entonces esta es la información que tenemos, compañeros, sobre la denuncia que planteó la licenciada precisamente esta mañana y que ahora se está a la espera de cuál va a ser el accionar que va a tener el Ministerio Público en este momento. Compañeros, regreso con ustedes al estudio. Buenas tardes. Gracias, Andrés, por el detalle de la información. Minor Sterling acusa a Otón Solís de crear a propósito la estructura que permitió la estafa del 2010 al Tribunal Supremo de Elecciones. Ante los diputados, el extesorero del PAC también extendió la responsabilidad, que es el actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales. El extesorero del PAC, Minor Sterling, descargó señalamientos este lunes contra Otón Solís, contra el exdiputado Francisco Molina, contra el actual ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y con la expresidenta del partido, Margarita Bolaños, durante su comparecencia en la Comisión Legislativa que investiga las campañas de esa agrupación política de 2002, 2006 y 2010. Sterling, que fue condenado a 5 años de prisión por estafa, pero está libre con monitoreo electrónico, negó ser el creador de la estructura de voluntariado que sirvió luego para estafar al Tribunal Supremo de Elecciones.
En contracorriente de la sentencia en su contra, Sterling acusó al fundador del PAC y al actual ministro de la Presidencia de ser responsables. Que quien mandaba en el partido era Otón Solís, Francisco Molina y Víctor Morales. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo don Olivier Pérez. Vean la sentencia. Era muy simple, Otón era el candidato, Francisco Molina el jefe de campaña y Víctor Morales era el coordinador nacional del partido. O sea, coordinaba todas las actividades del partido en todo el país. Y él dependía jerárquicamente en ese momento de Margarita Bolaños, que era la secretaria general del partido. Sterling incluso afirmó tener conversaciones por chat con Solís, que prueban sus afirmaciones. En la comisión pedirán a Otón Solís revelar estas conversaciones. Sí, yo tengo en mi poder una conversación con Otón Solís, donde él me hace unas manifestaciones. Yo pues, por respeto a la ley que dice que conversaciones privadas no se pueden revelar, pues no la voy a revelar. Sí, don Otón, si él quiere y me autoriza, yo con mucho gusto la revelo. ¿Usted no tendría problemas en revelar de su parte esa información? En absoluto, ninguna. Bueno, entonces, señoras diputadas, yo quiero indicar que voy a presentar una moción, voy a preparar una moción para que esta comisión le solicite entonces a don Otón Solís su anuencia para que pueda revelar la información que tiene don Maynor, una conversación entre ellos donde él hacía referencia a los contratos por servicios especiales, a los bonos y al posterior proceso. Me parece que esa información es vital. La comparecencia de Sterling es la última de la comisión investigadora. La semana anterior estuvo el mismo Otón Solís, quien negó su participación directa o responsabilidad alguna con la estafa por la cual fue condenado Sterling. Este lunes en nuestra sección Animales en Libertad le presentamos al pájaro bobo, una especie conocida por mover su cola como si fuera un reloj de pared. Esta ave excava madrigueras para colocar sus huevos. Los pájaros bobos pertenecen a la familia de aves Momotidae. En Costa Rica esta familia cuenta con 6 especies, todas de hermosos y coloridos plumajes. La especie más ampliamente distribuida en el país y más común de observar en su rango de distribución es el momoto común. Tienen una cola en forma de raqueta, la mueven de un lado a otro como si quisieran hipnotizarlos. Por esto se han ganado en otros países el nombre de pájaro reloj. El pájaro bobo se diferencia del resto de las especies por presentar un anillo de color azul intenso que separa su coronilla negra con los lados de su cabeza. Su hábitat incluye bosques húmedos, bosques estacionales y plantaciones como cafetales y jardines sombreados. Se les puede ver más comúnmente de forma solitaria, aunque también en parejas. El bobo no hace un nido como lo conocemos, sino que excava madrigueras en bancos o paredes de tierra para poner sus huevos. Estos generalmente son de 3 a 4 y los pone entre los meses de marzo y mayo. Estas cavidades pueden ser mayores a 1 metro y hasta los 4 metros de largo. No siempre son rectas. En la cultura huetar hay ciertas creencias relacionadas a esta especie. A esta ave se le conoce como pájaro juto o cuicote. Para ello su canto en el mes de abril es el anuncio para sembrar el maíz, el arroz y el frijol. Su canto en el mes de abril es el anuncio para sembrar el maíz, el arroz y el frijol. Para otros su canto es entrada de temporales o desastres naturales. Se dice también que este momoto es el médico que sana a las otras aves que están enfermas. Y en el ámbito internacional, la Unión Europea moviliza 230 millones de euros para combatir el coronavirus. ¿Cuántas cosas ha tocado hoy?
Protégese de los microbios. Lave sus manos frecuentemente con agua y jabón. Cerciórese de frotar entre sus dedos, bajo las uñas y la parte posterior de sus manos. Caja Costarricense de Seguro Social. El adulto mayor, sus derechos, responsabilidades y diferentes opciones para disfrutar a plenitud cada día. Somos 65, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde, con repetición a las 10 de la mañana. Solo en 13, Costa Rica Televisión. Promuévete. Lunes a viernes a las 5:30 de la mañana y 5:30 de la tarde. Sábados a las 5:30 y 8 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Fútbol y mucho más. Con los atletas desde sus inicios. Los pioneros en fútbol femenino. Los deportes nos involucra a todos. Y en el ámbito internacional, la Unión Europea moviliza 230 millones de euros para combatir el coronavirus. La Comisión Europea moviliza 230 millones de euros para la lucha global contra el coronavirus. De esta partida, 100 millones de euros van destinados tanto a la investigación para desarrollar una vacuna como a la búsqueda de un tratamiento. Tenemos que hacer frente a la situación de forma seria, pero sin ceder ni al pánico ni a la desinformación, afirman. Hemos puesto en marcha el plan de contingencia a nivel de la Unión Europea. Además, estamos colaborando para que los Estados miembros desarrollen medidas de contingencia, como subrayamos durante la reunión extraordinaria del Consejo Europeo. A este respecto, hemos movilizado 230 millones de euros para ayudar en la lucha global contra el coronavirus. To help the global fight against coronavirus. La Comisión ha recordado además que el restablecimiento de los controles fronterizos dentro del espacio Schengen debe responder, llegado el caso, a condiciones estrictas. Este tipo de decisiones respecto a las restricciones de viaje son siempre competencia de los Estados miembros. En este contexto, hemos pedido a los Estados miembros coordinar y compartir toda la información posible cuando adopten cualquier decisión. Llegado el caso, la medida debe ser proporcional y justificada científicamente. El tráfico ferroviario entre Austria e Italia estuvo interrumpido el domingo por las dudas sobre la salud de 2 pasajeras. Tras la confirmación de los análisis negativos, la circulación de trenes fue restablecida. Violencia, ataques y saqueos en la inauguración del Festival Viña del Mar en Chile. Con saqueos, incendios y ataques a edificios, así ha comenzado en Chile el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, el más importante de América Latina, con más de 60 años de historia. Fuera del recinto de Quinta Vergara, sede del festival, se sucedieron los choques con las fuerzas del orden desde horas antes de que Ricky Martin se subiera al escenario para la primera actuación. Los manifestantes atacaron con piedras y cócteles Molotov el lujoso Hotel O'Higgins, donde se hospedan muchas personas vinculadas al festival, que tuvo que ser evacuado. También fue atacada la sede del gobierno y sufrieron saqueos y destrozos algunos comercios y vehículos. La policía respondió con agua, presión y botes de gas lacrimógeno. Al menos 10 agentes resultaron heridos. Las protestas en el marco del estallido social en el país se cocían desde hace días, con consignas como "Sin justicia no hay festival" y "Viña 20 cancelado por el pueblo". Chile vive desde el pasado mes de octubre su crisis más grave desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet, con protestas continuas para pedir un modelo económico más justo. Esta crisis ha derivado en saqueos y episodios de violencia extrema, así como en graves acusaciones contra las fuerzas del orden por violaciones de los derechos humanos, con un saldo de una treintena de muertos y miles de heridos.
Y hasta aquí la presente edición de Costa Rica Noticias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya están listos Gerardo Coto, Paul Vega y el capitano Roger Flores. Voy a empezar de aquí para allá. El capitano, con su tradicional y ya muy acostumbrada formalidad, de esa misma manera le doy el pase, mi estimado Roger Flores. Que la fuerza lo acompañe, mi amigo Paul Vega. Espero que de verdad esté con usted durante todo este programa. Y Coto, yo esperaría que de verdad se transformen en realidad sus clinks de monedas de su camiseta, pero en colones o dólares para este mundo real. ¿Qué le parece? No, me parece muy bien porque se imagina usted un mundo donde uno salte con el puño haga así y le salga plata y vidas dinero y cosas, ¿verdad? Sí. Qué bonito, ¿verdad? La vida de Super Mario. Sí. La pensé muy bien. Pensé muy bien lo que les iba a decir. ¿Se acuerda cuando uno jugaba y llegaba a un castillo y aparecía este señor? Sí, entonces había que dispararle ahí para totalmente. Yo soy el papá de Melissa en Mario. Me imagino. La destruyo cada vez que jugamos. Oiga. Mario. Tengo que reconocer públicamente que Melissa me despedaza. Bueno. Sí. Es una buena jugadora. Sí. Bueno, está bien. ¿Tuvo niñez? Demasiadas horas frente a la televisión. ¿Tuvo niñez? Sí, no, yo también, pero no jugaba videojuegos. Bueno, no, está bien. Está bien. Muchas gracias, don José David. Mi estimada Meli, a quien ustedes saben se la poda. Ya les dije la vez pasada, ¿verdad? Saludos para todos. Un gusto estar con ustedes, amigos de Deportiva Radio. Y bueno, aquí con el capitano, con mi estimado Paul. Sigue la novela del Municipal Grecia. Hoy ha habido un par de acontecimientos. Ya el señor Luis Guillermo Alán ya no es el presidente del comité de competición. Como ustedes saben, el viernes el mismo comité le había dicho o había resuelto que los partidos de Grecia siempre sí se tenían que jugar, trayéndose abajo lo que el consejo director había acordado. El consejo director se reúne hoy y toma esta decisión y aparte, pues dice que no. Deja sin recurso otra vez el asunto de los puntos, así que los partidos de Grecia de momento, otra vez, no se tienen que jugar. Bueno, es todo un tema esto que vamos a tocarlo durante el programa. Aquí voy a saludar muy rápidamente a Paul, a Roger.